¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Tengan a la mano su Biblia, si esta es impresa mucho mejor, su libreta, tomen apuntes, registren los versículos que menciono para corroborar posteriormente que comparto con ustedes la palabra de Dios. No comparto mi opinión ni la de ningún hombre. Hoy pongo delante de ustedes una pregunta. Cristo viene. ¿Estás listo? Vamos a considerar Mateo 25 del 1 al 13, donde se nos enseña la parábola de las 10 vírgenes. Sin duda alguna, este pasaje se refiere al regreso de Jesucristo y resulta vital considerarlo. Es evidente que está dirigido a los creyentes, no a los incrédulos, aunque si alguno se convierte, es a tiempo. La puerta aún no se ha cerrado. Las 10 vírgenes representan a la totalidad de la Iglesia de Jesucristo en nuestros días, lo cual conformamos los creyentes en Él. Aparentemente, no hay diferencias entre ellas en lo que respecta a su fe. Todas ellas están en espera del Señor Jesús, profesan una fe pura y conocen la palabra de Dios, representada por la lámpara que cada una de ellas tiene en su poder. El Salmo 119-105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que nos da luz en este mundo en el que aún hay tinieblas. Esta división entre los dos grupos de vírgenes es la misma que se da hoy en la Iglesia de Cristo, que vive precisamente antes de su llegada. Todos los creyentes tienen en alguna medida conocimiento de las Escrituras, han oído el mensaje de la venida de Jesús y esperan confiadamente su aparición. Cabe preguntarnos en qué grupo estamos cada uno de nosotros. La diferencia fundamental entre insensatez y prudencia es que ambos saben lo que es bueno, lo que deben hacer, pero solo los prudentes lo hacen. Mateo 7, 24 al 29, donde la Escritura nos habla de los dos cimientos, nos dice que el que escucha las palabras de Dios y las hace es comparado con un hombre prudente, pero el que escucha estas palabras y no las hace será comparado con un insensato, con un necio. ¿Cuál es tu caso? En esta parábola hay un tiempo de espera en el que nuestra fe es probada. Dice el versículo 6 que el esposo aparece a la medianoche, lo que nos deja ver que la noche estaba avanzada, de manera que nos toca ser testigos del quehacer de las tinieblas por un tiempo. Sin embargo, así como las 10 vírgenes, debemos seguir esperando, sin manchar nuestras ropas con el pecado, hasta escuchar el clamor anunciando: he aquí, el esposo viene, salgan a recibirlo. Es importante resaltar que el grupo de vírgenes insensatas no está formado por hipócritas, porque es claro que tienen respeto por la palabra de Dios y la defienden. Su problema es que no se han rendido a la obra del Espíritu Santo. No han permitido que su vieja naturaleza sea quitada. En las cosas espirituales, ninguna persona puede suplir las deficiencias de otra. Las insensatas, nos dice la Escritura en los versículos 3 al 5, tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas
es intransferible. Ninguna persona puede creer por otra. Ninguna persona puede recibir al Espíritu Santo en beneficio de otra. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo por otro. Es un asunto personal. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a todas las almas. Se ha proclamado el mensaje del Evangelio y todos hemos tenido la misma oportunidad. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo y todos sabemos que una lámpara, en tanto está alumbrando, consume el aceite que hay en ella, de manera que hay que recargarla. Hay que notar que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas se durmieron. Así que haberse dormido no es la característica que las distingue. Las vírgenes prudentes son diferentes de las insensatas solamente en una cosa. Tienen la precaución de tomar aceite para rellenar sus lámparas. Las vírgenes prudentes durmieron, pero primero se prepararon completamente para la llegada del esposo. Tenían sus lámparas y aceite, así que estaban listas para recibir al esposo sin importar si él se retardaba. Estar listos es la enseñanza central de esta parábola. Tiene sentido que debían estar preparadas, porque la llegada del esposo sería la señal del comienzo de una gran y gozosa festividad, las bodas del Cordero, y con ella una nueva y mejor vida, algo que estas mujeres esperaban, así como lo debemos hacer todos nosotros, con la mira en nuestro destino eterno. El punto es estar preparado, no para esperar lo peor, sino lo mejor. La verdadera sorpresa es que 5 de las 10 vírgenes no hicieron la preparación adecuada para esta importante ocasión y ya no tuvieron oportunidad de hacerlo. Ya no hay tiempo de corregir, ya no hay tiempo de arrepentirse. Es ahora. En nuestras vidas cotidianas vemos gente que no se prepara para situaciones que sabe que ha de enfrentar, como el estudiante que presenta un examen sin haber estudiado, o el que pide un préstamo sin tener trabajo y en consecuencia ingresos, de manera que no tendrá la posibilidad de pagarlo. En fin, es cierto que hay situaciones inesperadas en la vida para las cuales no nos podemos preparar, pero ¿por qué no hacerlo cuando sabemos, incluso con detalles, lo que ha de venir? Que es justo de lo que estamos hablando. Jesucristo viene por su iglesia. Él así lo prometió. Está profetizado. Es un hecho. Hagamos a un lado esa mentalidad mediocre, conformista, que afecta todas las áreas de nuestra vida, pero en especial con respecto a nuestro compromiso con Dios, en lo cual nos va la vida y la vida eterna. El esfuerzo que hagamos no representa nada en relación a lo que representa pasar la eternidad en la presencia de Dios, que significa plenitud, gozo, paz y mucho más. El esposo se retrasa en el versículo 5. Este es el punto clave de la historia. Tanto las vírgenes sabias como las necias o insensatas están preparadas para la llegada del esposo, pero solamente las vírgenes sabias, las prudentes, están preparadas para el retraso del esposo. Mateo
que escribe este evangelio medio siglo después de la resurrección de Jesucristo, está luchando con el asunto del retraso del regreso de Cristo. Él alienta a la iglesia a mantenerse en vela, incluso si están cansados de mantenerse en un estado de alerta continua, ya que la iglesia primitiva esperaba el regreso de Jesucristo. Esta parábola tiene varios elementos simbólicos. Las vírgenes representan la iglesia que está esperando por el regreso de Cristo. El esposo es Cristo. La fiesta de bodas es la gran ocasión en que Cristo se desposa con su novia, la iglesia, y se da el banquete de las bodas del Cordero, que vemos en Apocalipsis 19:9. El retraso del esposo corresponde al retraso del regreso de Cristo. La llegada del esposo a la medianoche es el regreso de Cristo mismo. Cerrar la puerta representa el juicio final. Esta parábola nos deja claro que hay un tiempo de arrepentimiento y tiempo cuando el arrepentimiento ya no tendrá lugar, ya no será posible arrepentirnos. Cuando el esposo llega, ya es tarde para conseguir aceite, demasiado tarde para buscar de Dios y crecer en el conocimiento de su palabra, demasiado tarde para pedirle dirección al Espíritu Santo, demasiado tarde para pedir oración, demasiado tarde para prepararse. Cuando la puerta se cierra, es demasiado tarde para suplicar por misericordia. No importa cuánto lloremos, la puerta permanecerá cerrada. La enseñanza principal de este pasaje es que debemos estar preparados todo el tiempo para el regreso del Señor, porque su llegada será en una hora inesperada, en un abrir y cerrar de ojos. Y no hay nada más importante que podamos tener en mente que estar listos cuando Jesucristo venga por su iglesia, por nosotros. Una vez que Cristo haya llegado, ya no habrá oportunidad para prepararse. Quienes estén listos serán incluidos y quienes no lo estén serán excluidos. Ambas perspectivas son eternas. En el cielo por la eternidad, en la presencia de Dios Padre, o en el infierno, donde está el lloro y el crujir de dientes. Ya hemos dicho, pero lo repito una vez más, que el purgatorio no existe. Este concepto lo inventó un grupo de hombres con fines ajenos a los propósitos de Dios en nuestras vidas. La Biblia no lo menciona en ninguna parte, como sí lo hace con claridad cuando habla del cielo o del infierno. Y por otro lado se contrapone al carácter de Dios, quien nos prefiere fríos o calientes antes que tibios, porque a los tibios los vomita. Así nos dice Apocalipsis 3:16, quien nos dice que si no estamos con Él, estamos en su contra. Mateo 12:30, quien nos pide que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Mateo 5:37 y Santiago 5:12. No es un Dios de medias tintas. Así es que consideremos que si no nos preparamos para ir al cielo, iremos al infierno. No quiero ser fuerte ni asustar a nadie. Mi compromiso es con Dios y con quien quiera escuchar la palabra de Dios. Mi compromiso es decir la verdad. Y eso hago con fundamento en la Biblia, que es la verdad absoluta de Dios Padre. Mateo 25:13 nos dice, velad pues, porque no sabéis ni la hora ni el día en el que el Señor ha de venir. Como ya mencionamos anteriormente, el problema con las vírgenes insensatas no fue que se durmieran, pues también se durmieron las vírgenes prudentes.
El problema fue que no estaban preparadas con aceite para sus lámparas. El mensaje de la parábola para nosotros es que debemos mantenernos constantemente preparados con nuestras lámparas y vasijas llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, en comunión con Dios, buscando agradarle, viviendo en santidad. Examinémonos y reconozcamos nuestros pecados ante el Señor, quien es fiel y justo para perdonarnos. Y mantengámonos a cuentas con Él. Bendiciones.